Hola a todos, ¿cómo están? Soy el profesor Felipe Román, esperando que se encuentren muy bien en sus casas en las respectivas cuarentenas. Vamos a empezar esta clase para tercero medio que corresponde a la revisión del último capítulo del libro Historia del siglo XX, que es el capítulo llamado El fin del milenio, ¿ya? Para poder hacer el trabajo lo más expedito posible y para que la resolución de dudas no se alargue tanto como la semana pasada, en términos de extensión, que también les pido disculpas por lo extenso del video, pero lo hice para tratar de responder a sus dudas de la mejor forma posible, ¿ya? En ese sentido, para poder hacer más expedito el trabajo, vamos a dividir el capítulo en dos. O sea, para esta semana tienen que leer desde el principio del capítulo, desde la página 551, ¿ya? Hasta donde termina el apartado número 3 del capítulo. Entonces tienen que leer de la 551, ahí donde empieza el capítulo, el fin del milenio, hasta la 563, donde ahí termina ese apartado número 3 y empieza ahí la parte 4. ¿Ya? Entonces de la 551 a la 563. Ya, entonces tienen que leerse esas 12 páginas, la modalidad va a ser la misma, pero ahora en este caso vamos a reducir el número de preguntas para poder abarcarlo de la mejor forma posible. Y les voy a pedir a cada uno de ustedes que realicen solamente 2 preguntas, ¿ya? Que sean preguntas de elementos de alguna manera significativos del capítulo. Sobre todo traten de enfocarse en algunos elementos, no sé, más particulares, porque las temáticas generales yo las voy a ir revisando y de alguna manera se pueden entender dentro del contexto. Sobre todo si aparecen algunos ejemplos, no sé, de Europa Oriental, o aparecen ejemplos de África, o aparecen ejemplos de, no sé, de Centroamérica o Sudamérica. Traten ahí de que las preguntas sean elaboradas en ese sentido, ¿ya? El impacto de tal proceso dentro de este contexto. O también si tienen dudas respecto a conceptos, que eso muchas veces es lo difícil de trabajar. A veces la información ustedes la pueden buscar, no sé, pueden googlear la información. Si tienen dudas, no sé, sobre quién era el presidente, no sé, de por ejemplo Austria en un contexto, o quién fue, no sé, el mandatario de, no sé, Polonia, todo eso se puede buscar, se puede googlear. Muchas veces lo que cuesta como entender son los conceptos por un lado y las relaciones entre procesos. Entonces traten de que las preguntas estén enfocadas a eso, ¿ya? Porque hay muchas cosas que ustedes las pueden googlear, no sé, si mencionan un personaje, por ejemplo, alguien que, no sé, es un músico o es un político o es un, no sé, diplomático, ustedes pueden googlear y pueden ver la información ahí, ¿ya? Entonces traten de aprovechar lo mejor posible sus preguntas, traten de que sea de cosas más específicas y de cómo eso se engancha con la temática general, ¿ya? Así que ahora vamos a cambiar un poquito la modalidad, les vamos a pedir solamente 2 preguntas, pero esas preguntas traten de que sean elaboradas, ¿ya? No lo hagan simplemente por cumplir ya como, no sé, ¿quién fue Boris Yeltsin? No, traten de que la pregunta sea lo más elaborada posible, para que ustedes puedan ir entendiendo y relacionando varios de estos elementos, ¿ya? Entonces, empezamos con lo siguiente. Hobsbawm, a lo largo de este libro, a lo largo de varios capítulos, él trabaja mucho el concepto del siglo XX corto. ¿Cuál es el periodo que considera el siglo XX corto? Desde 1914 hasta 1991. ¿Por qué ese periodo? Porque de alguna manera Hobsbawm plantea que los procesos anteriores a eso, que es lo que él llama el siglo XIX largo, parte desde la Revolución Francesa hasta la Primera Guerra Mundial. Ahí parte todo un proceso, en el siglo XIX largo, parte todo un proceso desde la Revolución Francesa que es el desarrollo del liberalismo, luchando contra las monarquías, ¿ya? Y el punto de cierre de ese periodo, del siglo XIX largo, va a ser la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué termina ahí? Porque es cuando en general terminan de caer los grandes imperios o las antiguas monarquías que todavía existían en Europa. Nos referimos en este caso al Imperio Austrohúngaro, ya que era una monarquía absoluta, al Imperio Ruso, que era también una monarquía absoluta con un régimen de un zar o un régimen zarista, y también el Imperio Alemán, ¿ya? O sea, con la Primera Guerra Mundial caen los grandes imperios y a partir de la caída de estos grandes imperios se inicia un periodo nuevo que va a estar principalmente dominado por la influencia del sistema político liberal, ¿ya? El liberalismo entonces de alguna manera se establece como el gran metarrelato, este concepto que vimos en la clase anterior, ¿ya?
Entonces el liberalismo es el gran metarrelato. El gran metarrelato que va a tener un crecimiento bastante fuerte en Estados Unidos en la década de 1920, lo cual trae bonanza económica, riqueza, etc. Pero que también en otras partes del mundo se va a ir debilitando. Vamos a tener entonces una crisis del liberalismo a finales de los años 20 y eso da pie al surgimiento de los totalitarismos fascistas, por ejemplo. O también el totalitarismo comunista que ocurre en la Unión Soviética, ¿ya? ¿Por qué explico esto? Porque el siglo XX corto, ¿ya? De alguna manera, el hilo conductor de todo el siglo XX corto, desde 1914 hasta 1991, es el desarrollo del sistema liberal mediante distintas modalidades, ¿ya? En una primera instancia, el liberalismo post-Primera Guerra Mundial va a tener un crecimiento importante. Por ejemplo, no sé, en Alemania se establece la República de Weimar, que es un sistema liberal. Estados Unidos continúa con una idea liberal basada en la industria, lo mismo Francia, lo mismo Inglaterra, ¿ya? En Latinoamérica también había muchos elementos liberales, libre mercado, comercio, por ejemplo Chile exportaba salitre, ¿ya? Entonces era un comercio bastante libre, un sistema capitalista libre sin muchas regulaciones. ¿Qué pasa con ese sistema capitalista original? Ese sistema termina colapsando por la crisis de 1929, entonces el liberalismo va a tener que transformarse en otra cosa. Como vimos el año anterior, el sistema liberal original se termina convirtiendo en un modelo keynesiano, ¿ya? Y ese modelo keynesiano entonces tiene importancia desde 1931-32 hasta 1976, ¿ya? Entre medio de todo ese proceso, el liberalismo se va a tener que enfrentar a los totalitarismos fascistas, ¿ya? Y ese es el proceso que ocurre básicamente desde 1931 hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, o sea, 1931 a 1945. Las potencias liberales, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, se terminan enfrentando entonces a la Alemania nazi, ¿ya? También aquí van a participar, en este caso, la ahora conformada Unión Soviética, ¿ya? Entonces, cuando se acaba este sistema keynesiano ya a finales de la década del 70, el liberalismo se va a convertir en otra cosa nueva, ¿ya? Que es el proceso del neoliberalismo. Entonces tenemos liberalismo original, ya desde 1914 hasta 1931, original u ortodoxo. Después tenemos el modelo keynesiano, 1931 a 1976, y después tenemos el modelo neoliberal desde 1976 hasta el día de hoy, a nivel general. Entonces, lo que articula todo el siglo XX corto es el desarrollo del liberalismo en sus distintas facetas. Entonces dijimos que el liberalismo en distintos periodos, en estos distintos periodos que mencionamos, y que ojalá lo tomen apunte y lo anoten en su cuaderno, esos tres periodos, 1914 a 1931, liberalismo original u ortodoxo. Del 31 hasta el 76 tenemos el modelo keynesiano, ¿ya? Y del 76 hasta hoy, modelo neoliberal. Entonces, en estos tres periodos, el liberalismo se va a ir enfrentando con distintas fuerzas. En el periodo inicial, desde 1914 hasta 1931, el liberalismo es la doctrina predominante u homogénea, ¿ya? Es de alguna manera el metarrelato o la verdad absoluta. Todos los países en general siguen ese modelo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el liberalismo en ese periodo no tiene mayores competidores. Va a entrar en un proceso como de colapso interno con la crisis de 1929. Posteriormente, ante el fracaso de esta idea liberal original, van a surgir los totalitarismos fascistas en Alemania e Italia, ¿ya? Y también el totalitarismo soviético en la formada Unión Soviética en la década del 20. Entonces, en general, desde 1929 hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, el liberalismo se va a enfrentar a los totalitarismos de carácter fascista principalmente. Ese va a ser el gran enemigo. El gran enemigo del liberalismo va a ser la Alemania fascista, la Alemania nazi, ¿ya? Cuando cae la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, 1945, el enemigo del liberalismo ahora va a ser otro. ¿Cuál va a ser el enemigo del neoliberalismo? El enemigo
liberalismo en la Guerra Fría va a ser el comunismo o el socialismo. Entonces, en todo este periodo, desde 1948 hasta 1991, va a haber una contienda entre liberalismo y comunismo, ¿ya? Que es el proceso de la Guerra Fría. Entonces, acá tenemos que el liberalismo primero no tiene contrapeso o no tiene una otra doctrina política a la cual enfrentar, sobre todo hasta 1929. Después el liberalismo se enfrenta contra el fascismo, ¿ya? Y después de la Segunda Guerra Mundial, el liberalismo se enfrenta contra el comunismo, ¿ya? Y aquí hay como dos partes, de alguna manera, porque primero está el sistema keynesiano, ¿ya? Contexto de Guerra Fría. El sistema keynesiano se va a enfrentar con el sistema comunista. Ya explicamos el año pasado que en todos los libros de historia dice capitalismo contra comunismo, pero en verdad el capitalismo norteamericano era más bien keynesiano, ¿ya? Entonces, desde el 31 hasta el 76, el modelo keynesiano se va a enfrentar con el modelo comunista soviético, ¿ya? En contexto de Guerra Fría. Y en los años 70 vamos a entrar en un periodo de crisis. En un periodo de crisis que tanto el liberalismo keynesiano entra en crisis por el exceso de gasto, pero también el sistema soviético entra en crisis por otros factores, como por ejemplo el descuido de la industria, ¿ya? Y como por ejemplo también la disminución de recursos en varias áreas. Entonces, en términos generales, la década del 70 es una década de crisis. Entra en crisis el modelo keynesiano, liberal, y entra en crisis el sistema socialista soviético. Entonces, ocurre una crisis, que es la crisis del petróleo, ¿ya? Que ocurre en Medio Oriente, a partir de la cual Estados Unidos va a ver incrementado su nivel de gasto y eso va a hacer que el sistema keynesiano fracase o que el sistema keynesiano en general sea dejado de lado por las principales potencias. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, ¿ya? Entonces, en general se empieza a adoptar en distintas partes del mundo, incluido Chile, un modelo de carácter más neoliberal, desde el 76 en adelante. Entonces, el neoliberalismo, desde 1976 hasta 1989, va a competir con el sistema soviético. Y el sistema soviético va a estar en una profunda crisis, ¿ya? El sistema soviético entra en crisis por varios factores, entre ellos, por ejemplo, problemas económicos, descuido de la industria, porque los soviéticos, cuando ocurre la crisis del petróleo en 1974, ven que hay un mercado muy apto para vender petróleo, ¿ya? A tal punto que la Unión Soviética se pone a vender mucho petróleo y va a descuidar su industria interna. Y eso va a hacer que en general toda la parte tecnológica de la Unión Soviética en los 80 descienda de manera importante y se van a convertir en este caso en exportadores de petróleo, ¿ya? Obtienen muchos dividendos económicos de eso, pero también el descuido de la industria se ve claramente reflejado, por ejemplo, en lo que pasó en Chernobyl, ¿ya? Claro, hay este accidente importante a partir del cual se han hecho varios estudios y salió hasta una serie el año pasado. Entonces, la Unión Soviética también tiene otro problema, que muchos países del lado de Europa Oriental querían liberarse o independizarse del dominio soviético, ¿ya? Incluso hay muchos países que quieren desarrollar un sistema similar al de la URSS, un sistema socialista o comunista, pero no querían estar bajo la tutela ni bajo el control de la Unión Soviética. Entonces empiezan algunos procesos de referéndums o votaciones mediante las cuales van a lograr cierta independencia. Y hay uno de los casos más emblemáticos es Polonia. Polonia en 1982 va a tener un proceso eleccionario, ya presidencial, y va a ser electo el candidato Lech Walesa, que pertenecía a un partido llamado Solidaridad, que de hecho era un partido que tenía una cierta tradición, podríamos llamarlo social cristiana, ¿ya? Entonces, en ese sentido, Polonia, por ejemplo, se logra liberar de la tutela de la Unión Soviética en 1982. Y muchos otros países van a ir siguiendo el ejemplo, ¿ya? Van a ocurrir procesos similares en Rumania, por ejemplo, en Hungría, y también en varios países que eran parte de la Unión Soviética, ¿ya? Recuerden que la Unión Soviética se forma a partir de
la unión de Rusia con otros países más pequeñitos, Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Georgia, Armenia, Turkmenistán, Kazajstán, etc. Y algunos de estos países van a empezar a buscar una independencia de la URSS, ya no quieren ser parte de la Unión Soviética. Entonces también empiezan algunos procesos de descontento en estos países porque son parte de la Unión Soviética, ¿ya? Y uno de los casos más representativos va a ser el caso de Ucrania, porque en Ucrania precisamente fue el desastre de Chernobyl, ¿ya? Entonces Ucrania, por ejemplo, Bielorrusia quieren separarse de la Unión Soviética. Y el caso más emblemático de todos va a ser lo que ocurre en Alemania, ¿ya? Alemania estaba dividida en dos. Había una Alemania que era occidental, capitalista, protegida o resguardada por Estados Unidos, y había una Alemania comunista resguardada por la Unión Soviética. La ciudad de Berlín, como era la capital y la ciudad más importante, estaba dividida en dos, ¿ya? Entonces Berlín tenía un lado capitalista y un lado comunista. Y ahí es donde se construye el muro de Berlín. Entonces, ¿qué pasa? Va a llegar un momento en que la Unión Soviética ya no tiene tantos recursos, ni tanta fuerza, ni tanto poder, y la gente, de manera espontánea, empieza a derribar el muro de Berlín, ¿ya? La caída del muro de Berlín en el año 1989, a finales del 89, en el mes de noviembre, la caída del muro de Berlín va a ser el gran símbolo del fin de la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética ya no tenía fuerzas, ni tampoco tenía recursos económicos, ni poder militar para poder controlar lo que estaba pasando en su lado comunista, ¿ya? O lo que estaba pasando en lo que se llamaba su zona de influencia a nivel general. Derivado de esto, entonces, cae el muro de Berlín y eso es como el símbolo del fin de la Guerra Fría, porque la Unión Soviética ya no puede controlar a los países de Europa Oriental como lo había hecho desde la década del 60 hasta, bueno, finales de los 80, ¿ya? Entonces cae el muro de Berlín en 1989, se da por entendido que la Guerra Fría se acaba. De hecho, en los 80, la mayor parte, por ejemplo, varios gobernantes de la Unión Soviética empezaron a tener muy buenas relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Entre ellos, por ejemplo, Mikhail Gorbachev, que termina teniendo muy buenas relaciones diplomáticas con el presidente de la época, George Bush. Y por lo tanto, a partir de eso, se entiende que la Guerra Fría se acabó, ¿ya? Y ya el elemento con el cual termina el proceso de Guerra Fría va a ser la disolución de la Unión Soviética. Entonces todos estos países que eran un solo conglomerado van a independizarse. Entonces la URSS se separa en Rusia y estos otros 16 países que conformaban la URSS. ¿Cuáles eran esos 16 países? Estonia, Letonia, Lituania, Georgia, Armenia, Bielorrusia, Ucrania, Turkmenistán, Kazajstán y un par más, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En 1991 se acaba la URSS y ahora, ¿cuál va a ser el principal problema de esto? O la principal consecuencia. Que, claro, si tomamos desde 1948 hasta 1991, el liberalismo primero lucha contra el liberalismo en su forma keynesiana, va a luchar contra el comunismo soviético, ¿ya? Y cuando ese liberalismo entra en crisis, se convierte a un modelo neoliberal, y es ahora el neoliberalismo el que va a luchar contra el modelo soviético, ¿ya? Pero como en los años 80 la URSS está bastante mal, hay varios países que se quieren independizar, ya no tienen fuerza, no tienen recursos económicos. ¿Qué es lo que termina ocurriendo? Que la URSS, que era de carácter comunista, empieza a dejar de lado o empieza a eliminar algunos elementos de su sistema económico y va a incorporar algunos elementos de libre mercado, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre en el periodo de Mikhail Gorbachev, por ejemplo, donde se empiezan a incorporar algunos elementos de libre mercado? Cuando la URSS se desintegra, en los 90 se va a convertir, Rusia en este caso ahora, desde 1991 en adelante, Rusia se va a convertir en un país con un modelo económico neoliberal, ¿ya? Y lo único que conserva de alguna manera de la antigua Unión Soviética va a ser un control estatal bastante fuerte en algunas áreas, sobre todo con lo relativo a algunas instancias de carácter cultural, ¿ya?
Entonces, el neoliberalismo en los años 90 se convierte en la principal fuerza política económica, en el modelo hegemónico en este sentido. Entonces, el neoliberalismo ahora no compite con nada, ¿ya? Claro, el modelo keynesiano, por ejemplo, competía con el comunismo soviético, el modelo neoliberal competía también con el comunismo soviético. Ahora el neoliberalismo no compite con nada, ¿ya? Y en este sentido, el modelo neoliberal, sobre todo en los 90, se va a expandir por muchos lugares del mundo, entre ellos Chile, ¿ya? Chile venía experimentando ideas neoliberales desde finales de los 70, principios de los 80, durante la dictadura de Pinochet. Y esto va a llevar a que los países, como el neoliberalismo no tiene competencia, los países se van integrando a partir de un proceso de carácter económico y cultural que vamos a conocer entonces como la globalización, ¿ya? La globalización sirve sobre todo para acercar a muchos países en términos económicos. Una de las cosas que se hace, por ejemplo, es que los países de forma ya sea unilateral, o sea, perdón, repito, los países de forma bilateral, ¿ya? O sea, por ejemplo, no sé, ya Chile con Japón o Chile con China, ¿ya? Firman un tratado de libre comercio, eso es lo que se acuerde, es lo que se define como tratados bilaterales, o sea, entre dos partes o entre dos países, ¿ya? Y lo que se hace en estos tratados, que son tratados de libre comercio, es reducir los impuestos. Entonces, nosotros exportamos cobre a China, ¿ya? Y los chinos allá no le cobran un impuesto al cobre chileno, y el cobre chileno entra mucho más barato y es mucho más accesible entonces para los empresarios chinos en general. Paralelamente, los chinos nos mandan productos elaborados, tecnología, y esos productos acá entran con menos impuestos. La ventaja de esto, de estos tratados de libre comercio y de la reducción de impuestos, es que los productos van a entrar más baratos. Entonces, por ejemplo, un celular, no sé, que viene de China, va a ser mucho más barato porque no va a tener que pagar impuestos acá, y eso le llega directamente al consumidor de manera mucho más barata, ¿ya? Entonces, gracias a los tratados de libre comercio, uno puede comprar tecnología mucho más barata. Y también gracias a los tratados de libre comercio, China recibe cobre chileno mucho más barato. Hay una desventaja evidente porque nosotros para poder producir, no sé, una cantidad X de recursos, tenemos que vender mucho de un producto no elaborado, en este caso cobre, ¿ya? El cobre es simplemente, bueno, se funde y se ordena en barritas, ¿ya? Pero no hay ningún proceso de elaboración mayor. Entonces, derivado de eso, Chile para, no sé, producir, supongamos, $1.000.000, tiene que producir toneladas y toneladas y toneladas de cobre. En cambio, China para producir $1.000.000, por ejemplo, tiene que vender una cantidad X de tecnología que tampoco es tan abundante, ¿ya? Bueno, quizás con un ejemplo de un monto más pequeño queda más claro. O sea, a ver, Chile para, no sé, para producir, pongámoslo en plata nuestra, para que el ejemplo quede más claro. Chile para producir 1.000.000 de pesos, ¿ya? Tiene que producir varias libras de cobre, ¿ya? O varios kilos de cobre, ¿ya? Entonces un proceso de extracción, ¿ya? Que aproximadamente, no sé, deberán ser unos 100 kilos, aproximadamente unos 200 kilos, para poder producir 1.000.000 de pesos. En cambio, China, con 2 computadores solamente, logra ese 1.000.000 de pesos, ¿ya? Entonces hay una diferencia en términos de elaboración, y esa diferencia evidentemente afecta a nuestra economía y nos deja en una cierta desventaja, ¿ya? Entonces, en el marco de los años 80, producto de la aparición, por ejemplo, de Internet como elemento fundamental, producto también de la caída de la Unión Soviética y producto de la expansión de la globalización, el neoliberalismo va a ganar bastante fuerza en la década de 1990 y se va a expandir por todo el mundo sin competencia. Entonces ahora, en los 90, para Estados Unidos y para el modelo neoliberal, no hay un enemigo claro, ¿ya? No hay como una pauta clara de contra qué luchamos o contra qué combatimos. Durante todo el siglo XX, ¿ya? Y porque eso termina el 91, desde 1914 a 1991, este siglo XX corto, siempre el liberalismo tuvo una cierta competencia, ¿ya? En cambio ahora no está esa competencia. Entonces ahora, comillas, los nuevos enemigos no van a estar determinados por el sistema económico, ¿ya? Como si ocurría con capitalismo versus comunismo, o keynesianismo versus comunismo, o neoliberalismo versus comunismo,
Entonces el enemigo ya no va a estar determinado por el sistema económico. El enemigo va a estar determinado por instancias de carácter más cultural. Por ejemplo, países que tienen diferentes religiones, ¿ya? Sobre todo los países de Medio Oriente van a ser, comillas, ahora el enemigo de Estados Unidos, ¿ya? Entonces, ¿quién pasa a ser el enemigo de Estados Unidos y el enemigo del neoliberalismo? Países como Irán, Irak, Libia, Siria, que tienen conflictos culturales ligados sobre todo al tema de la religión. Ahora, ¿cuál fue la relación de esos países con Estados Unidos? Durante gran parte de la Guerra Fría, Estados Unidos financia a muchos países de Medio Oriente para que luchen contra el comunismo. Y el ejemplo más significativo acá es Irak, ¿ya? En Irak, Estados Unidos apoya el gobierno de Saddam Hussein, ¿ya? Un dictador local desde finales de la década del 70, principios de la década del 80. Entonces, Estados Unidos, de alguna manera, va a financiar a Irak, a Irán, le entrega muchos recursos para que combatan al comunismo. ¿Cuál va a ser el problema de eso? Que claro, cuando se acaba la Guerra Fría, esos gobernantes seguían ahí. Entonces, seguían gobernantes autoritarios en Irak, en Irán, en Egipto, por ejemplo, ya muchos de ellos apoyados por el régimen capitalista. Y después esos mismos aliados de Estados Unidos en la Guerra Fría, esos aliados de Medio Oriente, después se van a convertir en sus enemigos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, para poder difundir el modelo neoliberal y para poder expandir este proceso de relación económica globalizado, Estados Unidos va a necesitar que en esos países haya democracia. ¿Y qué era lo que había? Habían o dictaduras o gobiernos autoritarios dirigidos por militares. Entonces, en general, Estados Unidos va a entrar en un proceso de conflicto con estos países, Irán, Irak, Libia, Siria, Egipto, etc. Lo mismo en Latinoamérica. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, Estados Unidos apoya a varios regímenes militares o dictaduras militares latinoamericanas, entre ellas la de Chile, la de Argentina, la de Uruguay. Pero ¿qué pasa? Cuando ya se acaba la Guerra Fría, a Estados Unidos no le sirve que hayan dictadores militares en Latinoamérica, porque lo que quiere fomentar ahí es el libre mercado y el libre comercio. Y eso es difícil hacerlo bajo un contexto dictatorial. Por eso cuando acá, claro, se hace el plebiscito de 1988, se hacen elecciones en 1989 y es electo presidente Patricio Aylwin en 1990, Chile empieza todo un proceso de reapertura económica globalizado en un contexto de democracia. Entonces Estados Unidos necesita que en el resto del mundo haya democracia para poder desarrollar su sistema económico de libre mercado, ¿ya? Entonces ahora, como dijimos y para ir cerrando, los enemigos van a ser otros. ¿Quiénes van a ser los enemigos? Algunos países de Medio Oriente que tienen otras religiones, ¿ya? Y también algunos países que no quieren seguir el modelo neoliberal. Entonces, en ese sentido, también ahí va a haber una influencia económica de Estados Unidos, por ejemplo, mediante préstamos, mediante influencia política, para que adopten las pautas del modelo neoliberal en un contexto globalizado, ¿ya? Entonces, en este sentido, los conflictos desde los 90 en adelante van a estar determinados por qué. Van a estar determinados por lo cultural, ¿ya? Países con otras religiones, sobre todo los de Medio Oriente, se van a convertir en los enemigos de Estados Unidos. Y esto también va a estar muy representado en el cine. Si ustedes ven con atención, por ejemplo, películas de distintas épocas, el caso más emblemático de este agente, no sé, James Bond 007, en las películas de James Bond o en las películas, no sé, de espías o películas de acción, en los 80 o en los 70 o los 80, siempre, como son películas norteamericanas en general, siempre los malos de las películas norteamericanas eran los soviéticos, ¿ya? Pero cuando se acaba la Guerra Fría, ahora los malos de la película en los 90 ya no son los soviéticos, sino que son los musulmanes o los países de ascendencia árabe a nivel general. Entonces se pone en la palestra un nuevo problema que es el terrorismo, ¿ya? En los 70 y los 80 no se hablaba mucho de terrorismo en sí, sino que es un concepto que de alguna manera se va a desarrollar en los 90 porque Estados Unidos acusa a muchos de estos países que no quieren seguir sus pautas neoliberales, los acusa de terroristas. Entonces el concepto de terrorismo se va a expandir y se va a masificar en los años 90 y entonces estos nuevos países que van a entrar en conflicto con Estados Unidos
sobre todo, por ejemplo, no sé, Irak, Irán, hay una guerra ya terminada la Guerra Fría. En 1991 empieza un proceso de guerra que es la guerra del Golfo Pérsico. Entonces Estados Unidos entra en guerra con Irak y con Irán dentro de la guerra del Golfo Pérsico. Entonces ellos van a ser sus enemigos, ¿ya? Paralelamente a todo este tema económico de Estados Unidos contra estos países de Medio Oriente, empiezan a aparecer otros conflictos también de carácter cultural. Van a haber algunos países, por ejemplo, que se habían formado en la Primera Guerra Mundial, países como Yugoslavia, por ejemplo, y Checoslovaquia, que empiezan a tener conflicto al interior de sus propios países. Porque recuerden que los vencedores de la guerra, en el fondo, de la Primera Guerra Mundial, armaron estos países, Yugoslavia y Checoslovaquia. Entonces empieza un proceso de diferencias culturales, por ejemplo, entre los checos y los eslovacos, y eso va a llevar a un referéndum o una votación que se hace en 1992 y se separan ambos países que eran de culturas distintas, ¿ya? Se separa entonces en dos países, República Checa y Eslovaquia. Ahí el proceso fue mucho más racional o mucho más democrático, por decirlo de alguna manera. En Yugoslavia hubo mucho conflicto. En Yugoslavia terminó ocurriendo una guerra, ¿ya? Entre las distintas naciones o entre los distintos grupos culturales, que es la guerra que se llama la Guerra de Kosovo, ¿ya? Que sobre todo va a ser muy importante a finales de los 90. El año 99 alcanza ahí un punto, como un punto cúlmine, ¿ya? Mucha gente tiene que salir como refugiada política de la antigua Yugoslavia, ¿ya? Y ese proceso se termina el año 2005, cuando todos los antiguos pueblos o culturas de Yugoslavia se separan en 6 países distintos, ¿ya? Que son Croacia, Bosnia, Serbia-Herzegovina, Macedonia y Montenegro. Y me falta Eslovenia, ¿ya? Entonces 7 países distintos. Entonces Yugoslavia se va a separar, se va a desintegrar y va a conformar nuevas naciones o nuevos estados. Eso también corresponde a un elemento nuevo dentro del contexto de la época, que es que ahora los conflictos no van a ser por instancias económicas, como por ejemplo ante el neoliberalismo contra el comunismo, sino que los conflictos en muchos estados van a tener un carácter más cultural, ¿ya? Como lucha de culturas, lucha de religiones, por ejemplo. Entonces ahora esos van a ser los conflictos de los 90. Los conflictos va a ser que ahora no hay una pauta clara. Antes, por ejemplo, no sé, si un país quería independizarse o un país quería, no sé, de Europa Oriental quería hacer algo, siempre estaba la tutela ahí o la observación frecuente o el control de la Unión Soviética. O si un país de Medio Oriente quería hacer algo, Estados Unidos también estaba ahí supervisando lo que ocurría. Ahora ya no hay supervisores, ¿ya? En ese sentido, Estados Unidos, como claro, el modelo neoliberal se expande prácticamente por todo el mundo, no va a tener una instancia de control tan fuerte como ocurría antes. Entonces ahora cada país soluciona sus conflictos internos de manera propia, ¿ya? Cada país soluciona sus conflictos de manera interna. Y a partir de esto, entonces, esos van a ser los conflictos de los 90. Conflictos que tienen que ver con la cultura, conflictos que tienen que ver con la religión, ¿ya? Conflictos que tienen que ver con cómo se desarrollan los países dentro de este nuevo marco globalizado, dentro de este nuevo marco neoliberal. Y a partir de eso, entonces, van a haber muchos países que, claro, van a tratar de, no sé, volver quizás a una instancia o de industria, sobre todo los países, no sé, de Europa Occidental. Los mismos países europeos, por ejemplo, van a hacer un conglomerado de países o una especie de alianza estratégica que es la Unión Europea. Se establece ahí el euro, ya como moneda oficial de la Unión Europea en los 90. Y eso también va a responder de alguna manera a la globalización, ¿ya? Entonces, claro, ahora el neoliberalismo y la globalización como fenómeno cultural va a ser lo hegemónico y los conflictos van a pasar del área, antiguamente que era del área económica o de los sistemas económicos, ¿ya? Ahora los conflictos tienen más que ver con lo cultural, ¿ya? También en muchos países, por ejemplo en el caso de Sudamérica, empiezan a haber conflictos con pueblos indígenas que van a reclamar cierta autonomía. En el caso de Chile, saliendo del proceso de dictadura militar, por ejemplo, los mapuches, el pueblo mapuche va a exigir varias reivindicaciones y va a haber un conflicto ahora, por ejemplo,
entre los capitales internacionales que quieren posicionarse en distintos países versus, por ejemplo, la tenencia de tierras de comunidades indígenas en las cuales, por ejemplo, se va a generar obviamente ahí también un tipo de conflicto. Esa también es una de las características de la globalización. La globalización expande este capital a todas partes del mundo y ahora las inversiones de alguna manera dejan de ser de un país en específico. Hay muchas empresas que antes eran de un solo país y ahora van a tener filiales en 40 o en 50 países distintos. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con McDonald's, con Nike? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, no sé, con la industria del petróleo, con, no sé, Shell, con esta industria de tecnología, Samsung, Sony, etcétera, que van a tener filiales en muchos países distintos, ¿ya? Quizá el caso más emblemático y la industria que más se ha expandido, por ejemplo, es McDonald's, que tiene, no sé, o sea, está prácticamente en casi la totalidad de los países del mundo, no sé, de los 230 países, hay un McDonald's por lo menos en cerca de 200 países a nivel mundial. Entonces McDonald's, por ejemplo, deja de ser una empresa norteamericana como tal, pasa a ser una empresa global o pasa a ser una empresa transnacional que va más allá de las naciones en sí, ¿ya? Entonces, claro, hay muchos países que empiezan a invertir, empresarios que, por ejemplo, empiezan a invertir en otros países, hay varias cadenas de, eh, por ejemplo, de retail que se empiezan también a expandir por Sudamérica. Hoy día Falabella, que originalmente se estableció en Chile, está en varios países también, ya, no sé, LAN Chile, que antes era una empresa del Estado, ahora se convirtió en LAN, que es parte de LATAM a nivel internacional, y dejó de ser una empresa chilena. Entonces, en ese sentido, hoy día la economía tiene un carácter más transnacional. Muchas veces los intereses transnacionales van a chocar con el interés de, por ejemplo, comunidades indígenas. O sea, si se aprueba, por ejemplo, un proyecto minero o una central hidroeléctrica que se quiera establecer en un terreno de alguna comunidad indígena, eso obviamente genera ciertos conflictos, ¿ya? Entonces los conflictos de los 90 en general van a estar más ligados ahora por lo cultural dentro del marco de la globalización. Hay países en los cuales las comunidades indígenas son más respetados que en otros, ¿ya? Por ejemplo, en Bolivia, en el año 2004, se va a reconocer a los pueblos indígenas en términos legales y jurídicos dentro de la Constitución, ¿ya? En cambio, por ejemplo, en Chile, según la Constitución del 80, el pueblo mapuche no está reconocido en términos legales dentro de la Constitución, ¿ya? En ese sentido, por ejemplo, la Constitución boliviana considera varios pueblos dentro de su país. La Constitución boliviana del 2004 sería una constitución plurinacional. En cambio, la Constitución chilena, al no reconocer a los pueblos indígenas, dice que el Estado chileno es uno solo e indivisible y que todos somos parte del Estado chileno. Y por lo tanto no reconoce de alguna manera la legitimidad de los pueblos indígenas. Los conflictos que tienen los pueblos indígenas con la soberanía del país o con la influencia económica de capitales externos es parte también de estos conflictos culturales, ¿ya? Y por ejemplo, el caso de Checoslovaquia, el caso de Yugoslavia, que se van a separar también ahí por conflictos de cultura, de naciones, también corresponde a este nuevo escenario en el cual lo cultural va a ganar bastante peso, ¿ya? Ya, con esta introducción general entonces quedamos hasta acá. A partir de esta clave de lectura que les menciono, de que los conflictos de los 90 ahora son más culturales que económicos, ¿ya? Desde esa idea partan o desarrollen su lectura estas primeras 12-13 páginas y a partir de eso entonces ustedes elaboran 2 preguntas de las páginas que tienen que leer de aquí a la próxima semana. Que estén muy bien, cuídense mucho, nos vemos pronto y que estén muy bien en sus casas y protéjanse dentro de la cuarentena. ¿Ya? Que estén bien, un abrazo, nos vemos, chao chao.